Bueno, ya estamos listos para la entrevista y le agradezco a la doctora, Diana Carpio, secretaria de Salud, que nos permita comunicarnos con ella unos minutos y tener alguna información de lo que sucede en Michoacán con el COVID-19. Doctora, gracias por recibirnos la llamada y también inaugurar este espacio con su entrevista. Será usted la primera y le agradezco también la confianza. Buen día. Hola, muy buenos días, Carlos. Qué maravilla, ¿no? Y qué paradoja inaugurarse la madrina con una nueva epidemia, ¿no? Con COVID-19. Pues son que tengan mucho éxito. Gracias, doctora. Efectivamente son tiempos complicados y aprovecho para comentarle a usted y a todos los radioescuchas que lo sabemos, es un momento crítico, muy difícil para iniciar proyectos, pero bueno, ya estábamos encaminados, doctora, y usted que nos escucha, y decidimos continuar. Esperemos que sea para bien y lo haremos también cuidando todas y cada una de las recomendaciones en materia de salud en este momento de cuidados ante la epidemia. Y le agradezco de nueva cuenta. Es muy oportuno cuando toda la población hoy necesita tanta información y además creo que la única manera de comunicarnos y llegar hoy a muchas casas va a ser en medios como el tuyo ante este escenario del COVID-19 que nos viene a hacer un cisma, ¿no? A toda la sociedad con instrucciones que parecieran tan sencillas pero son tan complejas de ejecutar como no salga de casa si no es necesario. Y de acuerdo, y tendrán que salir los mínimos indispensables, doctora. Es correcto, para mantener de alguna forma también la estabilidad de los hogares, porque se ocupan insumos, se ocupa comida, agua, pero si no hay que salir y si tienes un adulto mayor, la recomendación puntual pues son los cuidados de distancia sana y la parte de lavarse sus manos, estar muy higiénicos todos en la casa y evitar contagios de enfermedades respiratorias. A propósito de esto que ya comenta, doctora, el llamado que hace Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, el pasado sábado, que él mismo advierte que es un llamado enérgico para quedarnos en casa. ¿Hay alguna comunicación posterior con ustedes? ¿Hay alguna recomendación con este mismo énfasis para agregar en los cuidados que estábamos ya llevando una buena parte de ciudadanos? Me parece que hay que convencer a otros todavía, pero ¿hay algo adicional que tengamos que saber o que se esté implementando en Michoacán tras este llamado que hace el subsecretario de Salud? Nosotros aquí en Michoacán hemos estado trabajando cerca del Comité de Seguridad en Salud para que podamos tomar decisiones que son de carácter social y económico, sobre todo lo social, en el ámbito de pedirle a la gente que disminuya la densidad laboral en los trabajos, que no salgan si no es necesario de sus casas. Y el llamado del doctor Hugo López-Gatell tiene que ver con el escenario mundial y con el escenario en Estados Unidos. Eso es muy importante. Viene la Semana Santa y Michoacán es un estado binacional. Nos preocupa mucho el tema de la conciencia en las personas, porque si van a recibir gente de Estados Unidos que tendrá mucha probabilidad de venir a lo mejor asintomática o con síntomas leves y con el virus, eso generaría pues un brote exponencial de la epidemia en Michoacán y correríamos el riesgo entonces de rebasar la capacidad del sistema de salud, que hasta hoy en el monitoreo diario que estamos haciendo está muy estable. ¿Se está haciendo algo ya en Michoacán en este estricto tema, doctora, para por lo menos aplicar la prueba a los que llegan? Porque entiendo yo que seguimos sin estar aplicando la prueba, digamos, a buena parte de la población que por lo menos podríamos tener como sospechosos, y un grupo de ellos son justamente los que llegan del vecino país del norte. Cuando lo hacen por algún medio que pueda ser debidamente percibido, ya sea el aeropuerto, ya sea la central de autobuses, y no sé si en la frontera se esté aplicando ya también para los que pasan en vehículos allá. Nosotros en una parte de México se están tomando pruebas rápidas realmente. La vigilancia epidemiológica que estamos haciendo ahora se llama Vigilancia Epidemiológica Centinela. Y en Michoacán tenemos el privilegio hoy de tener automatizada toda la consulta. En la parte de la Secretaría de Salud tenemos expediente clínico electrónico. Entonces todo el sistema de registro en salud hoy ya carga lo que llamaremos enfermedad tipo COVID. Eso significa que cualquier persona que lleve 7 días con enfermedad respiratoria, con estos síntomas de dolor muscular, dolor de cabeza, flujo nasal, dolor de garganta,
nosotros lo capturaremos como tipo COVID, le daremos recomendaciones para que vaya a su casa a aislamiento, para que tenga los cuidados indispensables en el hogar, y las personas que tengan algún padecimiento crónico, hipertensión, diabetes, embarazo, alguna enfermedad inmunológica, los pasaremos a los hospitales a que sean valorados y para que se les tomen las muestras. Vamos a incrementar tomas de muestras en pacientes con probabilidad de ser grave, y a los pacientes leves los mandaremos a su casa a que cumplan sus 14 días de aislamiento para evitar que haya diseminación del contagio. Sumado a esto, la medida de contención en los hogares para que salgan lo menos posible. Doctora, ¿tenemos algún número de pruebas? ¿Son estas suficientes para poder saber o determinar con toda certeza si alguno de los sospechosos efectivamente tiene el virus? ¿Hay pruebas suficientes? ¿De cuántas estaríamos hablando en el caso Michoacán? Corremos pruebas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública mediante una técnica que se llama PCR. Hoy tenemos insumos suficientes para estar corriendo las pruebas. Nos llegan de pasado mañana 600 reactivos más. Nos deben de llegar sobre 5,000 a 6,000 en el transcurso de las semanas y de la epidemia. Yo estimo que será el número de pruebas que vamos a tener de momento disponibles. La Federación va administrándonos y nosotros también estamos comprando reactivo. Pero más que el número de pruebas, Carlos, cuando la vigilancia epidemiológica cambia, todos son un probable caso. Y los pacientes graves, claro que tienen que ser muestreados para la toma de decisiones. Por ejemplo, ayer trasladamos un paciente de Lázaro Cárdenas al ISSSTE de Morelia, y fue un paciente que venía manejando una pipa de Pemex, se sintió mal, los militares lo llevaron al hospital del ISSSTE, ellos lo llevaron a nuestro hospital en Lázaro Cárdenas por falta de capacidad en su hospital, y en Lázaro Cárdenas nosotros tomamos la muestra y ayer mismo tuvimos el resultado, porque es un paciente grave. No tenemos problemas con las pruebas de laboratorio. Es tan contagiosa la enfermedad que lo más importante es que si tienes enfermedad respiratoria y no tienes síntomas graves, te quedes en tu casa 14 días aislado. Si tienes síntomas graves o algún padecimiento que vaya a hacer que tu salud corra riesgo, en los hospitales te tomarán inmediatamente la prueba. No hay restricción de pruebas, y el termómetro más importante hoy es enfermedad respiratoria. Muy bien, en el caso de los padecimientos que ya se muestran, doctora, ha crecido, y me parece importante aclararlo esto, la sospecha también de lo que se ha denominado neumonía atípica, y que esta podría, porque hay fallecidos por una presunta causa así de neumonía atípica, y que podrían ser también estos casos de COVID-19. En Michoacán tenemos registro de algún fallecido por este concepto posible, repito, presunto, de neumonía atípica. Nosotros monitoreamos todos los días el tema de neumonías en los hospitales, porque estamos saliendo de temporada invernal y no ha dejado de haber casos de neumonía. Eso es algo muy importante también de aclarar, y no todas las neumonías tienen que ver con un cuadro de inicio respiratorio. Una neumonía también puede ser consecuencia de una estancia prolongada en un hospital por otra enfermedad, y sea una infección propia, se llama nosocomial, del ambiente hospitalario. Nosotros hoy tenemos cerca de 26 pacientes hospitalizados con neumonías y no son COVID. Tenemos influenza, tenemos algunas llamamos atípica cuando son bacterianas y no se determina ningún virus, entonces se hacen cultivos, a eso le llamamos atípico. Cuando después de los laboratorios primarios no se define como influenza ni como COVID. ¿Podemos estar tranquilos entonces de que no se está engañando a la población mexicana con esta situación, y que efectivamente estos casos de presunta neumonía típica pudieran ser COVID-19, doctora? La verdad es que con el comportamiento de la epidemia en México sí, no tendría caso mentirse en este escenario, y la enfermedad en México, la oleada epidémica está empezando. Estamos justo en la etapa de los contagios masivos, ya salimos en México de los contagios importados, de esta gente que llega del extranjero. Claro que siguen llegando con la enfermedad, pero ya tenemos contagios comunitarios, como lo que pasó en Lázaro Cárdenas, que una familia se infectó prácticamente toda, solo el niño se salió sin enfermedad, pero en esos escenarios, cuando ya empieza a haber familias enfermas o el COVID viaja como el señor de la tipa y podría contagiar a más personas, ya la modalidad es diferente. Estamos en fase de contagio, todavía no tenemos sobredemanda de servicios en las unidades de salud.
ni tenemos grandes números de pacientes hospitalizados. Okay. Entonces no habría por qué mentir en este tema. Realmente es muy sensible, y hoy lo que nos preocupa a los que estamos a cargo de los sistemas de salud es tener la capacidad de atender, y la única forma de que el sistema de salud no quiebre es que la gente se quede en su casa, respete el distanciamiento social, tengan un cuidadoso lavado de manos y todas sus superficies inertes, escritorio, teléfono, siempre estén limpios. Muy bien, seguiremos las recomendaciones, y en esta preocupación, aprovechando, doctora, ¿tenemos las cámaras suficientes, los ventiladores que se requerirían para atender estos casos? Bueno, sabemos todos que si esto se descontrola, no hay nada que pueda hacerle frente, pero vamos a pensar que nos quedamos en casa, que tenemos todos los cuidados, la mayoría de la población que no deba de salir, sectores productivos, ya sabemos, van a tener que seguir trabajando. En el sector salud, pues ni hablar, todos tendrán que hacerlo, pero en términos generales, si hay un buen comportamiento de la población en los cuidados, ¿cuántas camas, cuántos respiradores o ventiladores, no sé cuál es el concepto correcto, para apoyar a una persona grave por el COVID-19 tenemos en Michoacán? En el escenario de Michoacán nosotros iríamos reconvirtiendo los hospitales en virtud del comportamiento de la epidemia. Hoy ya tenemos listos en el Hospital Civil, en el Hospital de Charo y en el Hospital, en el ISSSTE y en el del IMSS también, como sector salud, nuestros hospitales más grandes. Sería como la primera toma de hospitales, sería el infantil, el civil, la mujer, Charo y el regional del ISSSTE. La reconversión hospitalaria la haremos primero por pisos e iremos aumentando la reconversión hasta nuestra capacidad instalada. Hemos contabilizado 170 ventiladores disponibles de manera inmediata versus que no tuvieran un paciente que lo estuviera utilizando alguno de ellos, y 60 disponibles para tomar. Tenemos el equipamiento del Hospital Civil nuevo, por ejemplo, con ventiladores que podemos utilizar y monitores también. Entonces iríamos por etapas. Es un escenario en donde la obligación, quien está a cargo del momento de crisis, es ocupar toda su capacidad instalada, y posterior a ello, pues bueno, recibiríamos también apoyo de otras instituciones, como viene hoy en el decreto del presidente. ¿Tenemos un dato de cuántos camas, ventiladores tendríamos en el ámbito de lo privado que podrían sumarse en el apoyo, doctora? No tenemos hoy un dato todavía, pero vamos a empezar a trabajar con los privados para hacer este análisis, después de esta instrucción que ha habido también. Y en el caso del personal médico y enfermeras, ¿cómo están en el sentido de los elementos necesarios, los equipos, las protecciones para atender a los contagiados, doctora? ¿Michoacán está en buena condición en este momento? ¿Ya traemos algunas carencias? Tenemos fíjate que no hay carencia, porque no hemos tenido incremento en la demanda de los servicios y teníamos material para estar trabajando. Y el material de emergencia ha estado llegando, ya tenemos kits en los hospitales. Lo que hemos estado haciendo hoy con los trabajadores es sensibilizar la parte de que no todos ocupan el mismo kit de protección. Entonces, a partir de hoy también, ya con el incremento de las fases, vamos a poner filtros especiales en los hospitales para los trabajadores. Vamos a capacitar intensivamente para que cada quien visualice cuál es el equipo de protección que debe de utilizar. Y también vamos a utilizar un material especial que va a llegar en este par de días, que es un rociado de un antiséptico específico que dura todo el día en la ropa y en las superficies inertes. Excelente. Para que los hospitales estén más protegidos. Indudablemente, el material que tenemos parecerá no suficiente, pero lo tenemos que eficientar, y eso es un problema de país y de mundo ya. La Federación está haciendo compras consolidadas, nosotros también estamos comprando. Y pues bueno, haremos todo lo posible para que haya material suficiente en las unidades médicas. Y en cuanto a médicos y enfermeras, doctora, ¿Michoacán también está contratando personal en este momento para apoyar ante una eventual crisis? Estamos reforzando sobre todo el hospital, los grandes, Hospital Civil, Hospital Infantil y el Hospital de la Mujer. Contratamos antes de este momento de sisma un grupo de enfermeras, pero con el tema de que se nos han ido las personas mayores de 65 años, los crónicos descompensados, las embarazadas. Por ejemplo, en el Hospital Civil más de 90 personas se fueron a sus casas. Entonces también vamos a hacer un equilibrio para contratos en estos hospitales en estos días, y seguiremos reforzando. Y bueno, las medidas contingentes en caso necesario
coordinados con los trabajadores, sería mover a algunas personas de primer nivel al ámbito hospitalario también. ¿No hay una convocatoria en este momento como tal para invitar a trabajar a médicos y enfermeras? Tenemos una gran base de datos de médicos y enfermeras para contratar. Estamos analizando el escenario. También lo tenemos que hacer con la especificación de los alcances en la Secretaría de Salud de Michoacán. Entonces, acabo de contratar especialistas, no hemos dejado de hacerlo. Bueno, seguiremos reforzando las unidades, Carlos. Doctora, sabedores de que Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, ha tratado de mantener ya una sana distancia también en sus reuniones de trabajo, etcétera, pero al final del día estuvo en algunas reuniones donde hoy vemos ya hay 2 gobernadores contagiados. Él por lo menos con uno tuvo un contacto ahí relativamente no hace muchos días. ¿Se hará la prueba el gobernador? ¿Tienes tú conocimiento y en todo caso le recomendarías, doctora, al gobernador ya hacerse la prueba? Porque hoy me parece que la situación lo amerita, sobre todo por el contacto que llegan a tener los funcionarios, los que son públicos, evidentemente, como el gobernador del estado, y que sorprendentemente vemos también a un presidente de México que también está renuente a realizarse la prueba. No lo entiendo yo, y todavía ayer el director de la Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, Gustavo Reyes Terán, dice que el presidente no se hará la prueba. ¿No será recomendable que no solo el presidente, sino hoy incluso los gobernadores que suelen tener contacto con mucha gente, tendrían que hacerse la prueba e informarnos cómo se encuentran? Te repito el tema, yo creo que ellos tienen que tener mucha precaución en la parte de su distanciamiento social con todas las personas con las que conviven si siguen en eventos públicos, y las recomendaciones están muy bien hechas ya en el caso de nuestro gobernador para la parte de su protocolo, en el tema de saludar de mano, de dar abrazos, besos, el hecho de dar ya sus conferencias de prensa de manera virtual. No tendríamos ningún problema en hacerle la prueba si tiene algún síntoma, y por el contacto que tuvo con el gobernador de Tabasco, que se manifestó positivo, no sé cuándo haya sido. Si se necesita hacer la prueba, Silvano no tendría ningún problema, nosotros tampoco en ejecutarla, es una prueba muy sencilla. Doctora, ojalá lo convenzas. Creo que sería una buena señal que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, me parece que es uno de los estados que tomó medidas anticipadamente a lo que fue el inicio justamente de toda esta estrategia a nivel nacional. Creo que hoy se le aplaude y se le agradece que haya tomado iniciativa como esta de suspender clases una semana previa a que fuera a nivel nacional. Ojalá siguiera de manera ejemplar y empezara no solo el gobernador de Michoacán, sino otros de todo el país, a hacerse la prueba y a darle un poco de certeza a la población. ¿Coincides con eso? Recordar que la enfermedad tiene una incubación de 14 días, que los síntomas se presentan, la mayoría seremos leves, y lo que sí debemos tener mucha conciencia todos los habitantes es que la prueba no hace la diferencia, lo que hace la diferencia es el aislamiento si tengo síntomas. Bueno, pues insisto, doctora, ojalá se la haga el gobernador, me parece que sería bastante saludable. Y no resta más que preguntarte si me hace falta cuestionarte sobre algún dato que sea importante que nuestros radioescuchas escuchen y yo no lo haya preguntado. Estoy para servirte. Bueno, entonces gracias, doctora, y estamos en contacto. Bueno, claro que sí, Carlos, que tengan mucho éxito. Bendiciones. Gracias, igualmente, doctora. La entrevista.